primero que voy a hacer es conectarme al wifi de mi teléfono. Esta conferencia es la siguiente. Siempre decimos que el español es la segunda lengua del mundo. El español es la segunda lengua más hablada con hablantes nativos. Se habla en 21 países. El español es una lengua que tal, entonces sería mucho importante. Pero hay un aspecto en el que se le da muchísima menos importancia, que es el que vamos a destacar aquí, ¿no? Que es ver cómo dentro de las lenguas del mundo el español es una de las poquísimas importantes, por las razones que vamos a explicar. La riqueza lingüística de la humanidad produce vértigo. Hay muchísimas lenguas y resulta difícil asimilar que dentro de esas 7.000 lenguas que existen en el mundo, una cantidad inabarcable, lo que vemos es un panorama cierto, muchísimas lenguas, pero inexacto, porque debemos de saber que no todas las lenguas atraviesan en todo el momento el mismo estado. Hay lenguas que son internacionales, como el español o el inglés, otras nacionales, como el polaco, otras regionales, como el valenciano, otras decadentes, como el catalán rosellonés, la parte francesa, otras moribundas, como el irlandés, que sus no lo quieren ya utilizar. Por eso es decisivo señalar que algunas lenguas sirven de manera casi exclusiva a la comunicación familiar y no se escriben, o apenas se escriben, como el criollo o Cabo Verde, por ejemplo, son lenguas que no parece que la escritura, porque sus hablantes en Cabo Verde solo escriben en portugués y no en la lengua que hablan, que es el criollo. Otras en la vida social, solo en la vida social, como el árabe marroquí o tarilla, que solo sirve para el lenguaje oral, pero si hay que escribir en francés. Otras se especializan en el intercambio comercial, como por ejemplo la importantísima lengua africana que es el swahili, y algunas, muy pocas, sirven para todo al mismo tiempo. Cualquier lengua, ciertamente, dispone de recursos para convertirse en internacional o para servir en la redacción literaria o para la información científica. Lo que aquí nos interesa saber, evitando lo políticamente correcto, es que no siempre se desarrollan las lenguas. Recursos no faltan, pero al igual que las personas, la fortuna también se distribuye entre las lenguas de manera desigual. No vamos a entrar en razones porque no es el momento, pero diremos, sin menosprecio alguno, que hay lenguas que están absolutamente imposibilitadas para escribir el Ser y la Nada o el Quijote. Para traducirlas sí, porque el traductor sí está capacitado para reinventar ese lenguaje que permita entender lo que quiere traducir. No hablaremos de otros matices que se pierden porque tampoco es el caso. Por tanto, el patrimonio cultural de cualquier lengua tiene mucho que ver con su desarrollo. Evidentemente, el léxico se va construyendo a lo largo de su historia en la medida en que los hablantes lo necesitan y con palabras que reflejan las influencias culturales del entorno. Al mismo tiempo, se va deshaciendo porque hay palabras que los hablantes abandonan, a veces muy conscientemente, por creer que suenan anticuadas o que revelan un origen rural, y otras que poco a poco dejan de ser necesarias y sencillamente se olvidan. El estado de una lengua es fiel reflejo del estado de sus hablantes. Suiza cuenta con 4 idiomas. 3 de ellos se muestran autosuficientes y sus hablantes son monolingües, aunque puedan conocer más o menos otras lenguas. El día a día de estos suizos monolingües se desarrolla solo en alemán, o solo en francés, o solo en italiano. Pero los hablantes de la 4ª lengua, el romanche, no entraremos en las razones, no pueden ser monolingües y necesitan conocer otra, generalmente el alemán, que les abre el horizonte. Es evidente que los hablantes de romanche no se sirven ni se han servido suficientemente de su lengua para el desarrollo. Pues bien, para entender el paisaje lingüístico de la humanidad, necesitamos comprobar el estado de uso en que, vapuleados por la historia, se encuentran hoy esos 7.000 idiomas. La mayor parte de ellos, digámoslo sin titubeos,
han pasado de largo o han perdido la posibilidad de ser utilizados en todos los ámbitos, o bien son insuficientes para cubrir las necesidades comunicativas de sus hablantes. Cuando digo insuficientes, lo digo con todo el significado de la palabra, es decir, son lenguas que sencillamente no sirven para cubrir la comunicación que necesita el hablante del siglo XXI. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para la valoración del estado de una lengua? Es decir, ¿cómo sabemos el estado en que se encuentra la lengua? Pues tendríamos que decir que no es muy riguroso establecer compartimientos. Pues, todas las lenguas merecen, porque es patrimonio, son patrimonio de sus hablantes, todas las lenguas, digo, merecen la misma consideración. Conviene señalar, sin embargo, que una lengua propia es aquella que sirve en la comunicación cotidiana para entrar en contacto con el entorno. Las lenguas propias se instalan sin esfuerzo cuando los progenitores las transmiten y también cuando se captan en ambientes sociales. Lo que se conoce poco y mal, y no suele tenerse en cuenta en las estadísticas, ni siquiera en la descripción de las lenguas de los distintos países del mundo, es la frecuencia extraordinaria de hablantes con dos lenguas propias, es decir, la necesidad de utilizar dos lenguas en la vida diaria. Estos hablantes son más numerosos en todo el mundo que los que utilizan una sola lengua. A quienes utilizan en la cotidianidad dos lenguas propias, una de ellas suele servir en el ámbito familiar y la otra en la vida social o en la vida cultural. Y lo llamaremos, por tanto, para distinguirlos, ambilingües, que no es lo mismo que ser bilingüe. Los bilingües no tienen nada que ver con ellos. La lengua adquirida es otra cosa. La lengua adquirida se añade a la propia o las propias con fines imprecisos y no es imprescindible para el hablante. No necesita servirse de ella en la cotidianidad. Se suele estudiar para superar un examen o para engrosar un currículum o para utilizarla de manera más o menos eventual en situaciones poco definidas. Reservamos para estos hablantes el término bilingüe, que define al hablante que dispone de alguna lengua adquirida. El hablante monolingüe, sin embargo, cubre con su lengua toda comunicación. Le sirve para la comunicación familiar, para la vida social, laboral, comercial y para la científica, con independencia de si conoce otra lengua en mayor o menor grado. Los hablantes monolingües heredan lenguas como el inglés, el español, el francés, el portugués, el italiano, el alemán, incluso el ruso. Como dijo ayer la profesora Lorena García Barroso, que nos regaló una ponencia grandiosa con un punto de vista propio, muy original, muy juicioso, debo decir que toda persona culta conoce en Estados Unidos en mayor o menor medida el inglés, que es lo que ella da por hecho al utilizarlo en su ponencia, cuando lo utilizó junto al español, como si todos entendiéramos que quien sabe español en Estados Unidos tiene que saber inglés, ¿verdad? Que es lo que se da por hecho. Una familia de Perpiñán, por ejemplo, transmite el catalán a sus hijos y lo mantiene en ambientes familiares, pero en la calle, en la escuela, en la universidad, su otra lengua propia es el francés. Los hablantes de dos lenguas propias son muy frecuentes en los 5 continentes. Llegados a este punto podemos establecer dos tipos de lenguas: las libres, que sirven para todo tipo de comunicación, y las condicionadas o dependientes. Estas últimas no existen aisladas, siempre existen con otra. El hablante de bretón, lengua viva en el aula familiar, dispone del francés, lengua también propia, que utiliza en las relaciones sociales, comerciales y culturales. Es también el caso del vasco, que se completa con el francés en sus dominios del norte y con el español al sur. Carece igualmente el vasco de hablantes monolingües. Las lenguas condicionadas o dependientes no existen de manera aislada. Sus hablantes son necesariamente ambilingües. El presidente del gobierno español, Sánchez, es bilingüe, sabe hablar español e inglés, que habla, como lo hemos oído alguna vez, bastante bien. El presidente de la Generalitat aragonés es ambilingüe,
Día a día tiene que utilizar el catalán y el español. Pero obligatoriamente el presidente Sánchez no tiene que utilizar el inglés día a día, solo con el español cubre todas sus necesidades. Una vez que entramos con la lengua, podemos compararlo con los colores. Distinguimos unos cuantos colores, pero aparecen mucho más si nos hacen falta. Los especialistas, pintores o diseñadores, separan varios tipos de verde. Verde esmeralda, verde militar, verde limón. Y con las lenguas también se matiza. Rosellonés o catalán del Rosellón, andorrano o catalán de Andorra, leridano y vicenco son variedades del catalán. De la misma manera, es fácil contar dos lenguas allí donde hay solo una. En la antigua Yugoslavia se llamaba serbo-croata, a lo que en la actualidad se conoce como serbio en Serbia, croata en Croacia, bosnio en Bosnia y montenegrino en Montenegro. En cada uno de esos países recibe un nombre y no pasa nada. No debe extrañarnos, por tanto, que las lenguas se expandan y restrinjan, alejadas de todo control. Los usuarios se inspiran en la eficacia y acuden con naturalidad a la más provechosa en toda circunstancia. El inglés no ha decaído en Europa tras el éxodo de los británicos y el ruso sigue siendo lengua de cultura en Ucrania a pesar de la guerra. Se pueden entrelazar las lenguas, y es lo que vamos a hacer. Se puede considerar el ambilingüismo de sus hablantes para mostrar los cauces que las sociedades utilizan para entenderse. Y ahora pasamos a la parte, una vez descrito esto, a la parte práctica. Vamos a ir continente por continente explicando cómo lo que parece que son muchas lenguas son muy pocas. Empezamos por Oceanía. Y resulta que el mapa no está en lo que he enviado, pero no es muy necesario, porque es muy sencillo explicarlo. Sí aparece, pero no lo que yo quería explicar. Pero no importa porque es muy sencillo explicar Oceanía. Oceanía, aunque parezca difícil de entender, porque todo el mundo sabe que hay muchas lenguas, cuenta con cientos de lenguas, casi miles de lenguas. Dicen que 800 lenguas en alguna isla. Pues bueno, Oceanía, dicho de una manera sencilla, es el continente de una sola lengua. La vida aislada en tribus favoreció la fragmentación, pero la llegada del inglés favoreció la unidad. Es una lengua rica en usos, en léxico, en tradición cultural y en textos escritos que contribuyó a la unidad de todo el continente. Restos de aquel mosaico de lenguas antiguas siguen vivos, pero moribundos. La mayoría de esas lenguas cuentan con muy pocos hablantes y van a desaparecer en breve. El lingüista lamenta la pérdida, pero entiende que el hablante irrevisiblemente elige el idioma que más y mejor contribuye al entendimiento, y no es más complicado, claro. Toda Australia habla inglés. 3/4 partes de los australianos son monolingües, el resto es ambilingüe, con una lengua de uso familiar, ya sea de origen o procedente de la inmigración. Nueva Zelanda cuenta con poblaciones minoritarias de maorí, que es la lengua más importante de todo el continente de las aborígenes, ¿verdad? Pero en Melanesia, Micronesia y Polinesia encontramos algunas lenguas locales, pero el inglés se alza como el código que amplía el horizonte cultural, económico y cultural y económico de sus hablantes, así como las posibilidades de entendimiento entre etnias. Y la cohesión entre los pueblos, la comunicación y la unidad favorece el bienestar, el entendimiento favorece el bienestar. Un primer continente, una sola lengua. Segundo continente, América. Nos quedan 3 más. El Nuevo Mundo, y esto es muy sencillo de explicar, es el continente de las 3 lenguas: español, inglés, portugués. Si entendemos que español y portugués casi se entienden, sobre todo el brasileño, América es el continente de 2 lenguas, las 2 que se separan del latín, español y portugués, que llevan allí, y el inglés. Si queremos añadir otra, el francés, muy poquito, los pequeños resquicios. El otro día le preguntaba a la profesora de Calgary que si los franceses saben inglés
los francófonos de Canadá, y me decía que mayoritariamente sí, pero que hay algunos que no saben inglés. Es decir, que necesitan ser bilingües, sin embargo, los que saben inglés no necesitan saber francés, ¿verdad? Son monolingües y se defienden siendo monolingües. Así que América es facilísimo, es el continente de las tres lenguas, a pesar de todas las que había, porque todos los que hablan alguna lengua vernácula de América o precolombina son hablantes ambilingües que tienen también al español o al inglés, los pocos que quedan, porque en Norteamérica han desaparecido casi todos, el navajo y algunas más, ¿no? Pero el quechua, el guaraní, el náhuatl, pues son hablantes ambilingües sencillamente y nada más. Los neerlandés. En Asia son 7 las lenguas que sirven de referencia a los asiáticos. Es un poco más difícil de explicar, pero relativamente sencillos. 7 lenguas nada más para toda Asia, que es un continente enorme. Chino mandarín, inglés, ruso, turco, árabe, persa e indonesio. No quiere decir que todos conozcan una de estas lenguas, pero sí quiere decir que en Asia el acceso a la formación y la cultura se vehicula con alguna de estas 7 lenguas. La lengua china, no sé cómo me atrevo a hablar aquí de la lengua china delante de Pablo, vive fragmentada en 6 grandes ramas y algunas más, pero solo una, el mandarín, goza de prestigio y de uso vehicular. La gran ventaja es que todas comparten el mismo sistema de escritura, es decir, los ideogramas, algo que para quienes usamos el abecedario resultaría imposible. Para ellos, sin embargo, es muy ventajoso, porque si en la oralidad no se entiende, en la escritura sí, y de esa manera la literatura china sigue perteneciendo a todos los chinos, a pesar de que algunas variaciones locales, que no son sino anécdotas, frente al legado común que ha contribuido a la unión política y cultural de ese pueblo, a pesar de todo mantienen la unidad en la escritura. La reforma de Mao Zedong o Mao Zedong, que simplificó los ideogramas, no fue seguida, como sabéis, por Taiwán, por lo que ambos sistemas, el tradicional y el simplificado, siguen vivos. En China continental ya no se conoce el sistema tradicional de ideogramas. En Taiwán, sin embargo, los estudiosos se ven obligados a conocer los dos sistemas para acceder al gran número de publicaciones editadas con el sistema simplificado. La segunda lengua monolingüe de Asia, aunque no es muy frecuente como monolingüe, sino en hablantes ambilingües, es el inglés, herencia del legado colonial británico. Es oficial en la India y es obligada en el ámbito intelectual, comercial, universitario y muchos más. La unidad que el hindi podría haber proporcionado a la nación de la India me refiero, no se ha fraguado porque no está preparado para servir en todo tipo de comunicación. El hindi es también utilizado en Pakistán, donde se ha puesto de moda entre las clases acomodadas, pero es llamado urdu. El inglés, sin embargo, es muy frecuente también en Pakistán. En Bangladesh el inglés sigue siendo ampliamente hablado y comúnmente entendido. Se enseña como asignatura obligatoria en todas las escuelas, facultades y universidades, y a menudo de forma secundaria en el nivel superior del Poder Judicial. Se utiliza en la justicia. En Birmania ocupó un lugar destacado en la formación superior desde finales del XIX hasta la Revolución del 64, fecha en que se empezó a revalorizar el birmano. El gobierno, sin embargo, incapaz de utilizar el birmano como lengua cultural, de juicios, en fin, de administración, etc., sigue utilizando el inglés. El inglés es muy común en Tailandia, donde es fácil encontrarse con gente de todas las edades que lo hablan de manera fluida. Los jóvenes, además, se sienten especialmente fascinados y recompensados por el uso del inglés. Se estudia en la escuela y se aprende en la calle como lengua vehicular, incluso entre hablantes de tailandés. El inglés gana popularidad en Vietnam, donde ha desplazado el francés y es asignatura obligatoria en la mayoría de las escuelas. Malasia es totalmente anglófona. La Constitución establece, que está redactada en inglés,
También que las leyes federales y estatales deben promulgarse en dos lenguas, en malayo y en inglés. Mucha gente solo conoce el Manglish, que es la versión malaya de la lengua inglesa que el gobierno intenta evitar. En Israel es un caso curiosísimo, porque nadie le ha dado permiso para entrar ahí, ni siquiera lo han pensado, pero sucede lo siguiente. Una nación asentada en el dominio árabe, donde es imposible ser monolingüe, imposible. Lo habitual es encontrarnos con hablantes ambilingües de dos lenguas, el hebreo, que más o menos resucitó después de haber muerto, y el inglés, que además pueden tener otra lengua materna, que puede ser el ruso, el francés, el yiddish o incluso el sefardí. Son pocos, pero lo son, caso de que no coincida con ellos. Pero de manera real y práctica, después de tener toda esta riqueza lingüística, hebreo, que podría ser lengua principal y tal, pues no. La lengua que utilizan día a día en Israel, que ni es oficial ni es nada, es el inglés, curiosamente. Es el inglés. El ruso cubre como lengua cultural imprescindible a los países de la antigua Unión Soviética. Por eso, los hablantes de kazajo, de uzbeko, de kirguiso y de tayiko, que son lenguas de Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, sobre todo los universitarios, usan el ruso como lengua de enseñanza y como lengua de ampliación cultural. También en Georgia y en Armenia el ruso es lengua de cultura, aunque las nuevas generaciones lo están cambiando al inglés. De cualquier manera lo cambian, pero necesitan otra lengua que no puede ser solo el georgiano y el armenio, o el ruso o el inglés, pero solo georgiano y armenio es imposible. En Mongolia pasa lo mismo, donde el mongol se encuentra limitado para servir como lengua de desarrollo cultural y todo el desarrollo cultural está en ruso. El turco, sin embargo, tiene más valor del que parece. Es el único idioma oficial de Turquía y muy rico en hablantes monolingües. El azerí y el turcomano, lenguas hermanas de Azerbaiyán y de Turkmenistán, son comprensibles entre sí con el turco. Pero en fin, el turco tiene un estatus independiente con valor de lengua libre. El árabe es la lengua de Oriente Medio. Siria, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Omán y Yemen hablan árabe en diferentes dialectos que no se entienden entre sí y que no se escriben. Mientras que el árabe estándar moderno existe sobre todo para ser escrito y leído, y se usa en entornos formales. Para ser escrito y leído, pero el hablado es el dialecto siempre, ¿no? También se aparece en la prensa y en los medios de difusión oficiales. La diferencia entre los registros, el estándar y el coloquial, es tan marcada que en la práctica resulta ininteligible. Es decir, muchos árabes conocen dos lenguas, el árabe estándar y el dialecto árabe que ellos han aprendido. Más parecen usuarios ambilingües de dos tipos de árabe, uno esencialmente oral y otro para la escritura y lectura. Uno de los países más desarrollados comercial y culturalmente en Oriente Medio es el Líbano, que cuenta con casi la mitad de la población es ambilingüe con el francés, que al igual que el inglés es lengua de cultura. Pero solamente con el árabe libanés no podrían vivir. El persa, sin embargo, vive cierta independencia, cubre en Irán, donde es conocido como Farsi, las necesidades de sus hablantes. El peso de su tradición cultural le permite contar con locutores monolingües que solo hablan persa y sirve igualmente como lengua vehicular en el país. También en la lengua de Afganistán, donde se llama Dari, es la misma, y de Tayikistán, donde recibe el nombre, no sé si alguno de nosotros lo recuerda, cuando estuvimos allí, ¿cómo se llama en Uzbekistán? Cuando estuvimos en Samarcanda, Tayiko. El indonesio es lengua oficial y vehicular de Indonesia, es muy curioso, pese a que no es el idioma materno de toda la población, y también de algunas regiones de Malasia y de Singapur.
En Indonesia, además, se empezó a desarrollar en el 49, cuando se eligió como lengua unificadora y empezó a ocultar o a eclipsar a lenguas de tradición literaria y cultural como el sundanés, el balinés, el japonés, que había desarrollado una importante literatura escrita. Pero ahora hay una buena parte de hablantes monolingües de indonesio, monolingües de indonesio, con independencia de que muchos sean bilingües con estas lenguas que acabo de citar. Es un idioma además muy curioso porque tiene una gramática muy elemental y se aprende muy fácil y muy rápido. Por ejemplo, los nombres, los verbos y los adjetivos apenas se modifican, no hay ni plural ni singular, todo se sospecha. Si hay que ponerlo en plural, se repite la palabra. Se dice, quiere decir que hay mucho. No hay tiempos verbales, no hay género gramatical, no se marca el plural de los sustantivos ni de los adjetivos. Y todavía cabría hablar de dos lenguas más que voy a omitir, porque es un poco más complejo de explicar, pero estos dos hablantes hablan inglés de manera bastante amplia, que son el japonés y el coreano. El japonés y el coreano. El japonés gana espacios como lengua solicitada por los estudiantes de toda Asia, en Europa menos, pero en Asia mucho. Pero la enseñanza del inglés es obligatoria en todas las escuelas japonesas desde el año 20, de manera que tampoco es que sea el japonés una lengua exclusivamente de hablantes monolingües, es decir, que se defienda por sí sola. Por eso no la he puesto en el grupo de las 7. Si miráis lo que os he mandado, todo lo que acabo de explicar y de exponer está en color en este mapa que os he mandado: el rojo para el ruso, el amarillo para el chino, el azul para el inglés, el verde oscuro para el persa y el verde claro para el árabe estándar. Pero bueno, lo podéis ver en otro momento y eso da una idea de lo que voy exponiendo. Y llegamos a Europa. Europa es muy particular y lo que voy a decir es atrevido y, como diría Emilio, provocador. Provocador porque tiene la voluntad realmente de comprender lo que está pasando con las lenguas en Europa y de evitar estas chorradas de decir, es que mi lengua es la más importante porque mi lengua tenéis que aprenderla, ¿no? Bueno. Europa fue un territorio muy importante de lenguas celtas en el pasado. Aquellas lenguas celtas fueron eclipsadas por el latín en el imperio. Pasaron los siglos y tuvo su época de moda el italiano. Después, 480. Después, el español, el castellano mejor. Siglo XVIII, el francés. Pero ahora el inglés claramente domina el continente. Vamos a explicar cómo. Europa, el viejo continente, cobija actualmente, es el continente de menos lenguas, unas 60 lenguas nada más. No todas con la misma suerte, porque la mayoría no cuentan con hablantes monolingües. Solo 7 lenguas permiten hablantes monolingües en Europa. Es decir, hablantes que, conociendo esa lengua, no necesitan saber otra. Solo 7, igual que en África. La dependencia más exigente en Europa la muestran lenguas como el vasco, el bretón, el galés, el siciliano, el sorabo, el casurio, el tártaro, ya sabéis por dónde voy. Son idiomas tan condicionados que sus hablantes utilizan con destreza obligatoriamente el español, el francés, o el inglés, o el italiano, o el alemán, o el polaco, o el ruso. Es decir, tártaro, el ruso. Casurio, polaco. Inglés, galés, inglés. No tienen más remedio que saber esas lenguas. Es decir, que son hablantes ambilingües obligatorios. Terminamos enseguida, Antonio. Estamos terminando. Terminamos enseguida. Está la guía, ya me lo imagino. Ahora mismo terminamos. Europa, bueno, esos son el primer grupo de lenguas que tienen una absoluta dependencia de otra.
El siguiente grupo de lenguas que tienen también una dependencia inexcusable están formadas por el danés, las lenguas escandinavas, danés, sueco, noruego, irlandés. Son lenguas escandinavas encasilladas en los ambientes familiares, ciudadanos y sociales y mucho menos en los ambientes culturales, que es donde aparece la lengua inglesa. Los universitarios de estos países son bilingües. Se añade a este grupo por las mismas razones el finés y en gran medida, como Papita me decía en el autobús, dice ahí todos hablan inglés, el holandés o neerlandés. Neerlandés, sí, claro. Llamarlo, o neerlandés. Otro grupo de lenguas de la órbita de la antigua Unión Soviética, como el bielorruso, el ucraniano, se sirven del ruso. El estonio, el letón, el lituano intentan deshacerse del ruso soviético, no sin dificultades, y servirse del inglés. Pero sus lenguas solas no pueden servir para todo. Necesitan una lengua complemento, o el ruso o el inglés. Ahora van en busca del inglés. Y esa lengua complemento les sirve para terminar de cubrir la comunicación. La población rusófona de estos países, que es importante todavía, dificulta esa transición. Las lenguas centroeuropeas, ejemplo del polaco, cubren las relaciones familiares, sociales y buena parte de las culturales de sus hablantes, pero no completamente. Lo que falta corre a cargo del inglés, lengua de obligado conocimiento en distintos niveles. Estas lenguas centroeuropeas son el polaco, el checo, el eslovaco, el esloveno y lo que antes llamábamos el serbo-croata y ahora está fragmentado, como hemos dicho, ¿no? Todos estos hablantes de lenguas eslavas se han dado prisa en cambiar el ruso por el inglés, al igual que el rumano y el húngaro, y se añade a este grupo el albanés y el griego. Cuentan todas estas lenguas en mayor o menor medida que la del primer grupo con hablantes monolingües, que es verdad que hay muchos que cubren razonablemente su entorno, pero el inglés es imprescindible en cuanto empiezan a dar los primeros pasos en los ambientes culturales. ¿Podría algún lector experimentado en la vida diaria de estas naciones poner en duda mis observaciones? Y no le faltaría razón. Lo que pretendo es poner orden en el estado de unificación de las lenguas. Un estudio estadístico podría corroborarlo, si bien solo de manera parcial y tal vez imprecisa, pero un estudio a fondo seguro que dejaría muy clara la situación. Dicho esto, las lenguas libres o independientes de Europa, y esta es la primera gran conclusión de esta comunicación, son 4 lenguas neolatinas: español, francés, portugués e italiano, y una eslava, el ruso. Entre estos hablantes aparecen los que en menor medida se sirven del inglés en su vida diaria. Por eso en España nos cuesta tanto saber inglés. Si bien todos tenemos que conocer algo, aunque solo sea un poco. Y quedan 2 lenguas germánicas también independientes, el alemán y el inglés. La última no necesita comentarios porque los anglófonos son tan pobres en conocimiento de otras lenguas que incluso cuando viajan esperan que los demás los entiendan y les hablen en inglés. Cuando tengáis la ocasión miréis también el mapa que os he mandado, donde explico estos 4 grupos. Terminamos el recorrido con África, que es el territorio que vio nacer a nuestra especie. La mayoría de las lenguas africanas viven con limitaciones para prestar servicio a sus hablantes, salvo aquellos que restringen su vida a las tribus que los vio nacer en aldeas perdidas, en las que completan la cotidianeidad con una sola lengua. En las ciudades resulta mucho más difícil. El continente africano es rico en dialectos y hablas y también en usuarios políglotas. Podríamos decir que coordina su comunicación con 2 tendencias: el práctico uso de lenguas europeas ya rodadas y al servicio del desarrollo social y cultural, y el de lenguas vehiculares autóctonas al servicio del comercio. Pocas lenguas africanas han desarrollado su dimensión cultural, por eso el francés, inglés, portugués, español y holandés o afrikaans
son las lenguas europeas que despejan el horizonte cultural de los pueblos. El francés arraiga en los países del norte como lengua cultural, es ampliamente utilizado en Marruecos, por mucho, en Argelia, en Mauritania y en Túnez. Convive junto a los dialectos árabes y bereberes. En Egipto es minoritario, pero se emplea como lengua de cultura. Sirve de ejemplo una universidad muy famosa de Egipto, la Universidad Señor de Alejandría, que utiliza exclusivamente el francés como lengua de enseñanza. Se extiende igualmente en los países colonizados por Francia o Bélgica, como la República Democrática del Congo, la República del Congo, Burkina Faso, Senegal, Guinea, Malí, Chad, Níger, Burundi, Ruanda, Togo, Benín, República Centroafricana, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Djibouti. Es decir, en todos estos lugares la cultura se obtiene en francés. Las lenguas locales no se obtienen. Es lengua propia en las Islas Comoras, en las Islas de la Reunión y en Mayotte, etc. El inglés es oficial, aunque no sea la lengua más hablada, en Botswana, en Camerún, en Gambia, en Ghana, en Kenia, en Lesoto, en Liberia, en Namibia, en Nigeria, en Ruanda, en Sierra Leona, en Sudán, en Suazilandia, en Tanzania, en Uganda, en Zambia, en Zimbabue. En fin, está muy extendido. Y el español también tiene su pequeña parcela, no muy grande, pero es la lengua de la República Guineana Ecuatorial, junto al portugués y al francés, del Sahara Occidental, y sigue en boca de saharauis en la República Árabe Saharaui Democrática, que lo hablan en la provincia de Tinduf, Argelia, en los campos de refugiados, y se mantiene en territorios del antiguo protectorado español de Marruecos, como Rif, Ifni y Tafalla. El portugués es lengua oficial en Angola, en Santo Tomé y Príncipe, en Mozambique, en Cabo Verde y en Guinea-Bissau, importante el contingente continental en África. Y la quinta lengua europea en África es el afrikaans, antes llamado holandés del Cabo, pero en la práctica la lengua que aglutina la comunicación en Sudáfrica es, una vez más, el inglés. Los otros idiomas son, siguiendo la ortografía, bueno, eso es como lo he escrito, ordenados por número doblante. Los otros idiomas de la República Sudafricana, tal vez el país más desarrollado económicamente del continente africano, por eso los cito, son, atención a los nombres, el Zulú, el Xhosa, el Soto Norte, el Chuana, el Soto Sur, el Chonga, el Swazil, el Benda y el Sindebele. El uso de una lengua vehicular africana es la segunda vía para el entendimiento. A la cabeza el Hausa, que es lengua nativa de unos 70 millones y propia de 80 millones más que la usan a diario en Nigeria, Níger, Ghana, Camerún. Le sigue el Swahili, por cierto. Ya que voy a dejar la presencia de la EPE, me voy a permitir deciros, porque seguro que no lo sabéis, que la ortografía de Swahili se la propuse yo a la Real Academia en uno de mis libros, y la Academia lo aceptó, que se escribiera como yo propuse. Y desde que lo propuse, ya cada vez más se escribe con mi ortografía. Propuse también, propuse, esto es un acto de pedantería, evidentemente, porque sirve para la despedida, ¿verdad? Pero me pareció oportuno citarlo, ya que lo he visto escrito como yo lo decía antes, se ponía SW y tal. Bueno, el Swahili, que es la otra lengua vehicular de África, que tiene 85 millones de hablantes. Y la tercera lengua vehicular africana, bueno, se reciben muchos nombres, en francés es Foulard, en español yo le puse, porque no se dice en español, yo la llamé y propuse llamarla Fulani, el Fulani, ¿verdad? Que es la lengua propia de Nigeria, Guinea, Senegal, Camerún, lengua africana, claro. Es decir, que esas tres lenguas, es decir, Hausa, Swahili, Fulani, y otra que tiene varios nombres, pero que se llama Mandingo, Bambara, Diula y algunos nombres más, pero es la misma, Mandingo, Bambara, Diula. Son las 4 lenguas vehiculares más importantes africanas, propias de África, pero como he podido observar viendo nuestras caras, absolutamente desconocidas en Europa, salvo tal vez el Swahili y el Hausa.
Y terminamos. Recopilamos. Entonces, dos continentes muy sencillos, Oceanía y América, de una sola lengua Oceanía, de 3 lenguas América. Otros dos continentes, Asia y Europa, se concentran cada uno de ellos en 7 lenguas. 2 de ellas, ruso e inglés, coinciden. Las otras 5 son 5 en Asia, 5 en Europa. De modo que tenemos 5 más 5, 10, más 2, 12, ¿verdad? Solo, es decir, 12 lenguas. La variedad hace de África un continente plurilingüe y multicolor, es verdad. Si queréis, le damos la importancia que queréis darle al swahili, al mandingo, al bambara, al hausa y a todos estos nombres que he citado. Pero lo que quiero decir es que solo unas pocas lenguas del mundo proporcionan cauces para el acceso a la comunicación globalizada o a la comunicación universal. La fuerza del inglés en los 5 continentes es algo que nunca había conocido la humanidad. Le siguen a gran distancia el español, el francés y el ruso. Las demás no son realmente lenguas universales, si bien prestan, como el chino, todos los servicios a sus hablantes. Pero el chino no viaja. Mientras tanto, unas 2.500 lenguas del mundo dejan poco a poco de ser usadas por sus hablantes ambilingües a favor de la otra, de la más útil. Las nuevas generaciones ya no aprenden la lengua de sus antepasados y se limitan a cubrir las necesidades de comunicación con una sola. La elegida suele pertenecer a ese reducido número de 12 que sobreviven en el monolingüismo. Se puede intervenir para mantener más o menos vivas a las lenguas moribundas, pero no se recuperan porque la humanidad se apropia de aquello que necesita y abandona lo que considera inútil. Las lenguas no se pueden conservar como las catedrales. Las lenguas no existen si no se usan. No hace falta pasar por la universidad para aprender esas grandes lenguas universales. Se instalan al tiempo que otros valores culturales. Es un don tan natural como los gestos. Lo impulsa el crecimiento económico y la cohesión entre las naciones. La comunicación proporciona seguridad y con ello bienestar, prosperidad y paz. La imposición, sin embargo, es contraria a las leyes naturales. La comunicación universal se unifica con el ambilingüismo, que simplifica el paisaje multicolor. La convivencia de las lenguas en un hablante desplaza irremisiblemente a otras que carecen de hablantes monolingües y que bien puede ser mayoría en el mundo. Y ya no produce el vértigo considerar que solo una docena de lenguas son compañeras indispensables de las 7.000 que hormiguean en el planeta y que son también instrumentos esenciales de los 8.000 millones de seres hablantes. Muchísimas gracias.